Hola pebetas y pebetes, bienvenidos a un nuevo video de La Crespo Estudio. En este video voy a compartirles algunas reflexiones en relación al teatro realista. Acompáñenme a verlo. El teatro realista, o en realidad el realismo, nace en 1848, 1850 aproximadamente, en el campo de la literatura, con algunos autores como Balzac, Stendhal, Flaubert, y luego con la irrupción de Émile Zola, que ya de alguna manera va hacia lo que sería un naturalismo. En su obra Thérèse Raquin o en Le Roman Experimental plantea algunas bases de qué es el naturalismo. Mientras que en teatro, algunos de los dramaturgos que son referentes de esta poética, que es el realismo, son Gerard Hauptmann, Bernard Shaw, Henrik Ibsen y George Büchner, que tiene una obra que se llama Woyzeck, que de alguna manera fue precursora de lo que sería después esta tendencia o esta poética. La hacía cuando la hice, fue un fracaso enorme, eso requiere otro video, fracasos en clases. La hice en algún momento en una clase y fue un fracaso. Pero bueno, George Büchner, que fue uno de los precursores, porque incluso en 1836 ya empezó con esta obra a sentar las bases de lo que era el naturalismo. Algunas influencias que tomó el realismo y el naturalismo vienen de la ciencia o de lo que estaba sucediendo también en el campo de la filosofía en ese entonces. Algunas de estas corrientes de pensamiento o reflexiones o investigaciones que se estaban sucediendo y que ayudaron fueron, por ejemplo, el positivismo de Comte, el evolucionismo de Charles Darwin, también, por ejemplo, el materialismo de Marx y Engels y el darwinismo social de Spencer. El positivismo, por ejemplo, influyó de alguna manera, hay algo del naturalismo y del realismo que toma esto, en relación a pensar que la realidad o todo lo que da cuenta la obra debe ser empíricamente comprobable y debe poder basarse en hechos concretos, documentados, verosímiles en la realidad. Es decir, se aleja de otra construcción de la cual el naturalismo y el realismo le suceden después, que es el romanticismo, donde había cierta construcción mística o fantástica. En cambio no, bueno, justamente decíamos, en el realismo y el naturalismo toma estas reflexiones del positivismo de Comte, donde hay una realidad que se debe ser empíricamente comprobable a través de los hechos. En cuanto a el evolucionismo de Darwin, lo que toma el realismo y el naturalismo es la idea de que el hombre es producto del medio en el que nace. De ahí algo que le es genéticamente heredado y que también es consecuencia de ese medio. El realismo y el naturalismo después verán si, serán algunas de las cosas que planteará, si el hombre puede realmente o no desafiar ese condicionamiento que está dado por el entorno, o si puede realmente, si tiene un libre albedrío o este no va a ser posible. Algo de esto lo toma en relación a el evolucionismo de Darwin. Otro aspecto, otra corriente sería el darwinismo social. El darwinismo social, esto es filosofía pura, Spencer toma algunos de los conceptos propuestos por Darwin, llevados al plano de la biología y de la ciencia, y los aplica en el plano de lo social. Entonces empieza a pensar si hay realmente un ser humano que es más apto que otro, o si sobrevive el más fuerte dentro de eso, o si está bien que sobreviva el más fuerte. Esta idea fue muy criticada en ese entonces porque habilitaba de alguna manera distintos atropellos, distintas violencias que luego después se consolidaron con regímenes totalitarios o absolutos. Esta idea de Spencer, de la idea de la supervivencia del más fuerte, o sea, esta interpretación que hace Spencer de Darwin aplicada a la biología, él la lleva
a lo social y es muy criticado. Pero bueno, sin embargo, esto también fue algo que influenció al naturalismo y al realismo. Y por último, el materialismo social, el materialismo histórico en realidad, propuesto por Marx y Engels, que habla de la relación del hombre con los medios y los sistemas de producción y cómo estos sistemas de producción modifican las relaciones, el modo de vivir y demás. Esto también lo va a tomar el teatro realista y el teatro naturalista. Eso es un pantallazo de las influencias. Ahora vamos a ver un poco de las características del teatro realista y del teatro naturalista. La perspectiva aristotélica, que de alguna manera conforma o plantea la idea de un espacio único y de un tiempo en el cual se desarrolla el relato. La perspectiva aristotélica, perspectiva entendida como precepto, que plantea esto: un espacio único y un tiempo que es progresivo, es decir, que hay un relato que tiene un principio, un nudo o clímax y un desenlace. Eso en términos de estructura dramática, dramática entendida no como género, sino como una progresión, como una acción principal con un principio, un nudo y un desenlace, como dije antes. Otra de las características es la representación fidedigna y verosímil de la realidad. Es decir, que los autores realistas y naturalistas buscan reproducir el mundo tal cual lo están percibiendo. Así, el espacio, los objetos, todo debe ser producto de la época en la cual están retratando. Esta representación de tinte fotográfico porque reproduce miméticamente, otra vez la idea de mímesis, ¿no? Imitar la naturaleza, imitar la realidad tal cual es percibida, sin adornamientos, embellecimientos. Es decir, los artistas o creadores del teatro realista y naturalista deben reproducir en su obra todos los elementos tal cual los perciben: el espacio, el vestuario, las conductas de esas personas en ese momento sociocultural, histórico, político y económico, precisa y objetivamente, sin embellecimiento. Para todo esto, el autor realista o naturalista va a observar la realidad y a documentar la realidad. O sea, se va a valer de la documentación y del estudio de la realidad para que su obra sea un fiel reflejo de esa realidad, ¿no? Entiende que la realidad se puede reproducir tal cual es y de manera objetiva. Entonces, para esto se va a valer de la documentación. Otra de las características es la representación fidedigna y verosímil también de las conductas de los personajes. En el teatro realista hay una construcción de personaje, ese personaje tiene una manera de ser, una conducta determinada de acuerdo al medio en el que está, de acuerdo a la circunstancia en la que se encuentra. En el caso del realismo se va a centrar sobre conflictos que le suceden a una burguesía, en el caso del realismo. Y en el caso del naturalismo ya va a empezar a entrar la idea de lo marginal, los obreros o otras clases sociales. Dentro de esta característica importante que es la reproducción verosímil y fidedigna de los personajes, es también el cómo hablan, cómo se expresan de acuerdo a la clase a la que pertenecen, de acuerdo al medio en el que están, qué palabras utilizan. Muchas veces en la improvisación o en las primeras improvisaciones, cuando alguien empieza a hacer teatro, se ve que no hay, muchas veces todos los personajes hablan igual, ¿no? Hay una improvisación de una monja y la monja habla igual que habla una piba de 20 años. Y entonces no acuerdan o no aceptan que cada personaje justamente se expresa según un idiolecto determinado y según una jerga determinada. El idiolecto es cómo esa persona expresa sus pensamientos y a qué palabras recurre para expresar esos pensamientos y su visión del mundo. Mientras que la jerga pertenece en cambio al cómo se expresa a alguien de acuerdo al círculo en el que está. También tenemos la idea de dialecto, que tiene que ver con cómo se expresa alguien por estar en una determinada región, o la idea de cronolecto, cómo se expresa alguien por estar de acuerdo a una determinada época o tiempo.
Estas cuestiones, por ejemplo, de cómo habla un personaje, son muy conscientes y están muy presentes en el realismo. Cómo habla alguien de acuerdo a la edad que tiene, a la clase social a la que pertenece, justamente para tratar de ser lo más verosímil y que el personaje sea lo más verosímil. Identificable también es otra palabra que aparece, que se puedan identificar los personajes en el teatro realista, ¿no? Hay propuestas que se alejan de esta presunción o de esta pretensión del teatro realista, que no buscan justamente que haya personajes reconocibles o identificables, que sí es una premisa del realismo. Entonces, cuando alguien va a ver otro tipo de teatro y le pide a otro tipo de teatro que le dé personajes reconocibles e identificables, quizás está queriendo ver con ojos de teatro realista una propuesta que no lo es. También es importante dentro de las características del personaje o de la composición del personaje o de la elaboración del personaje es cómo no solamente cómo se expresa al hablar, sino también qué es lo que hace, cuál es su conducta, cuál es su comportamiento, cómo a través de los diálogos expresa su sentir, por ejemplo. Esa es otra característica importante dentro de la composición de personaje. Otra de las características fundamentales del teatro realista es la representación de un espacio delimitado convencionalmente. ¿Qué quiere decir esto? En el teatro realista, los espacios, nuevamente como decíamos, son una reproducción de la realidad, de esa reproducción fotográfica de la realidad. Se plantea una convención que es la llamada famosa cuarta pared, ¿no? ¿Qué es la cuarta pared? La cuarta pared asume, por convención, que estos personajes se encuentran encerrados y que el público está como detrás de esa pared imaginaria y que uno está como espiando lo que sucede sin que por ello se vea afectada la ficción. Esta convención plantea eso, la idea de la cuarta pared. Por eso a veces alguien dice, rompemos la cuarta pared. Cuando se rompe la cuarta pared, se rompe la idea de la ilusión, la convención ilusionista de esa representación, de que eso que está sucediendo ahí parece verdad o es como la verdad, ¿no? Plantea eso la cuarta pared. Esto que están viendo es como si fuera la verdad, es esa ilusión. Después el teatro va avanzando a lo largo del tiempo y rompe esta idea, entonces rompe también la idea del artificio y la idea de la ilusión. En el espacio realista también otra de las cuestiones que vemos es que suelen ser livings, como decíamos antes, por eso se dice teatro de living. Hay un espacio que es reconocible, que tiene elementos reconocibles y donde las cosas funcionan como en el mundo cotidiano. Por ejemplo, después en otros tipos de poéticas, esta idea de esta espacialidad también se va a romper. En el trabajo sobre el espacio también es interesante plantear qué lugar ocupa el espectador en el teatro realista. El espectador se encuentra siempre al frente. Esta perspectiva desde donde miro la obra realista también va a ser cuestionada a lo largo del tiempo a partir de distintas invenciones que harán distintos directoras y directores, donde buscarán también romper de alguna manera la división entre el escenario y la platea a través de acercar pasarelas o empezar a trabajar sobre qué pasa con el espectador en distintos puntos rodeando la escena, por ejemplo, o enfrentados o demás. Otra de las características va a ser la función didáctica del teatro realista. Cercano a ideas filosóficas de Hegel y al materialismo dialéctico histórico de Marx, lo que va a proponer el realismo también es que la realidad no debe ser solamente aceptada, sino que también debe ser transformada. Para eso va a plantear muchas veces una tesis, es decir, que el teatro realista va a través de la obra dejar una enseñanza, va a tener como esta cuestión didáctica, entiende que la cultura va a ennoblecer al sujeto o va a darle herramientas para cambiar su realidad. Entonces va a proponer una tesis. Por ejemplo, una tesis del teatro realista podría ser, ¿no? Pensemos en Un enemigo del pueblo, pensemos en distintas obras de teatro realistas, ¿cuál es la tesis que está dando vuelta? Es decir, el hombre es producto de sus circunstancias y no puede hacer nada para salvarlas, o sí,
o tiene que luchar, pienso en Ibsen, también en El pato salvaje de Ibsen, tiene que hacer todo por lograr decir la verdad a pesar de que todo se le oponga. ¿Cuál es la tesis que va a plantear el teatro realista? Porque al plantear esta tesis está cumpliendo con ciertas premisas de este materialismo que hablábamos, de querer incidir a través del arte y transformar la realidad. Por último, diremos cuál es la metodología de aproximación, tanto en la creación como en la elaboración de las obras de teatro realista. Hay como un cierto procedimiento que se establece a la hora de acercarse a una propuesta realista o de su construcción. Y está tomado, y toma muchos de sus elementos de construcción justamente a partir de la misma ciencia, ¿no? Del proceso científico, elabora también su construcción. Entonces va a decir que debe haber, previo a la construcción del material o a la realización del material, un análisis, una observación. Por eso es tan conocido o es tan habitual que muchas veces cuando se toma una obra de teatro realista se haga el famoso análisis de mesa, ¿no? Hay una idea de que la obra debe ser comprendida intelectualmente. Esto proviene de esta metodología o procedimiento de acercamiento al teatro realista. Bueno, vamos a hacer una lectura de mesa para analizar los personajes, para analizar la obra y demás. Otro de los campos o procedimientos que toma también de la ciencia es la idea de la documentación, de la lectura, estudio, voy a investigar, documentar, ¿no? Pensemos también en estas técnicas, técnicas vinculadas a Strasberg o a los autores del método, ¿no? Voy a acercarme a mi personaje a partir de ver cómo vive, de vivir como él, si es un narcotraficante, cómo vive, o si es un chabón que trabaja en una pizzería, me voy a trabajar en una pizzería 3 meses, no sé. Digo, como acercarse al material también en términos de investigación y de estudio de campo. Otra metodología para acercarse al material realista o desarrollarlo es el ensayo, ¿no? Después ahí vendría el ensayo y la investigación. Nuevamente tomando un procedimiento de la ciencia, lo llevo también al campo de la producción artística. El ensayo, la investigación y la experimentación son todas palabras que provienen de esa ciencia objetiva y del estudio de esa ciencia objetiva. Con esto espero haber dado un pantallazo rápido y concreto de qué es el teatro realista. Si les gustó el video, si les sirvió, no se olviden de compartirlo, darle like, dejar algún comentario si tienen alguna duda. Suscríbanse, denle a la campanita para que les avise si hay un nuevo video y nos vemos en la próxima.